La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Pedro Sánchez viene mañana a la SER. Estará en Hoy por Hoy con Ángels explicando qué le ha llevado a quedarse finalmente en la presidencia y qué va a hacer en lo que él ha llamado este punto y aparte. ¿Punto y aparte hacia qué? ¿Qué medidas concretas piensa tomar? Porque hoy, tras 5 días de parón, de reflexión, el presidente del gobierno ha anunciado que lo va a seguir siendo y nada más. No ha acompañado su decisión de ningún otro anuncio concreto, así que ahora falta que Sánchez explique cómo piensa cumplir el compromiso que él ha adquirido hoy en la comparecencia en la que ha anunciado que no renuncia, compromiso con la regeneración democrática. Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Vamos a escuchar ahora cómo, lejos de parar en el acoso, la organización de extrema derecha Manos Limpias amenaza ahora a Pedro Sánchez para que asuma la responsabilidad de lo que pueda ocurrir a partir de ahora que no ha dimitido. Esto es literal. Esta es la organización que denunció a Begoña Gómez. Por cierto, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que instruye el caso Koldo, advierte de que no hay ningún indicio contra la mujer del presidente y se niega a citarla siquiera como testigo, como pedía el colectivo Ultra. Dice el juez que no va a citar a Begoña Gómez en base a informaciones periodísticas no contrastadas. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. El juez menciona en su auto las informaciones periodísticas expuestas por la asociación Liberum, que pedía la citación de la esposa del presidente. Son las mismas noticias que las de Manos Limpias. Gestiones de Begoña Gómez con Globalia para conseguir mascarillas, reuniones con uno de los corruptores de la trama, Víctor de Aldama, y también con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, coincidiendo con el rescate de su compañía aérea Air Europa. Pues bien, dice el juez Ismael Moreno que se trata de informaciones periodísticas sin contrastar y que de las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no aparece ningún dato o elemento que revele la existencia de conocimiento o intervención de Begoña Gómez en los hechos objeto de investigación. Literal, el juez del caso Koldo es el que conoce del caso, el que tiene toda la documentación de la que han partido las informaciones periodísticas que han servido para abrir un procedimiento en otro juzgado, y el juez del caso Koldo, Aimar, no ve un solo indicio, no ya para citar a Begoña Gómez como imputada, siquiera como testigo. Campos, gracias. A ti. Hay media carrusel deportivo, nosotros volveremos a las 9 con hora 25 esta noche en la SER, y Dani Garrido y compañía siguen por Ser Más. Y en el deporte el titular es que Nadal también sigue. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, también resiste y en un partido de 3 horas ha derrotado al argentino Pedro Gachín para meterse en octavos de final con sufrimiento, pero cogiendo minutos de competición que, dice Rafa, es lo que le interesa. Todos estos minutos en pista que voy acumulando durante toda esta semana tienen un valor muy importante para mí, tanto a nivel emocional como tenístico, y bueno, mañana tengo otra oportunidad y eso para mí es lo más importante. Mañana jugará en octavos ante el checo Leječka y estamos en la previa de la semifinal de Champions mañana en el Allianz Arena, Bayern de Múnich Real Madrid, donde entrenaba esta tarde el equipo blanco. Luego contamos la última hora desde las 8:30 en la previa de ese Barça-Valencia de Liga. El tiempo, Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes, muy buen tiempo el que está haciendo ahora mismo. Donde más falta hace que llueva, en el sudeste de la península, lo va a hacer todavía en las próximas horas, especialmente en el interior de Murcia, Almería, en la provincia de Alicante o al este de Castilla-La Mancha. Buena noticia, pero cuidado, porque como pasa tantas veces en el Mediterráneo, hay riesgo de aguaceros, y sobre todo en Cataluña, donde en muchas poblaciones ya se han superado los 100 litros en todo este episodio, y todavía en las próximas horas algunas tormentas van a descargar con intensidad. Y mañana llega un nuevo frente, ya de madrugada provocará lluvia en Galicia, después a lo largo del día se extenderá al Cantábrico y a la mitad oeste de la península, con temperaturas bajas a primeras horas. Durante la tarde serán un poco más altas que hoy. En los momentos de sol, ambiente agradable. Empieza hora 25. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta, y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo verdaderamente trascendente es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido. Un agradecimiento especial a mi querido partido
socialista. Gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión, quiero compartir lo que finalmente he decidido. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. ¿En qué consiste ese punto y aparte? ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? ¿Qué medidas piensa impulsar para que estos 5 días de reflexión se concreten en algo? Lo vamos a analizar a lo largo de esta noche aquí en Hora 25, pero el que está sumido ya en su propio análisis es el Partido Socialista, que aunque a esta hora respira obviamente aliviado, el partido se ha visto a sí mismo las costuras más claras que nunca con esta crisis, la falta de un perfil de referencia más allá del de Pedro Sánchez y la dependencia extrema que tienen respecto a la figura de su actual secretario general. Esto era un problema, no lo veían hasta ahora, no han tenido la necesidad de verlo, ahora sí lo ven muy claramente. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. En el PSOE y en el Gobierno respiran aliviados, sí, por la decisión de Sánchez, pero la gestión política de lo que ha ocurrido estos 5 días no disipa la inquietud. Hay dirigentes que no entienden por qué se ha sometido al partido a este nivel de estrés y tampoco por qué el secretario general se ha apartado tanto de su entorno político para decidir algo cuyo impacto, dicen, no solo iba a afectarle a él en el plano personal. Algún miembro de la Ejecutiva Socialista, que ha estado junto a él desde el principio, esperaba hoy o en los próximos días una explicación sobre esto. Sánchez ha mantenido en la más absoluta incertidumbre a su núcleo más cercano hasta poco antes de comparecer. Solo después de comunicárselo al rey se ha reunido con Montero o Santos Cerdán en la Moncloa. Al titular de Transportes, Óscar Puente, le ha trasladado la decisión minutos antes de su declaración y al resto de ministros se han enterado en directo por los medios. Hay voces territoriales y en el grupo parlamentario que creen que la catarsis no puede cerrarse sin una reflexión interna también. Muchos dirigentes socialistas estaban hoy en el peor de los escenarios, veían que podían quedarse sin su líder, sin el secretario general, y creen que hay que apostar por una gestión que permita un liderazgo más colectivo. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo sale parado de este episodio el liderazgo de Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que queda bastante evidente que no es posible que Sánchez se vuelva a presentar de nuevo a unas elecciones. Todo es posible con Pedro Sánchez, pero yo creo que después de explicarle a los ciudadanos que su situación personal se ha resentido, que su familia lo está pasando mal, no sería creíble que volviera a someterles, ¿no?, al estrés de unas nuevas elecciones y un próximo mandato, con lo cual se abre el debate sucesorio y por tanto también se menoscaba de alguna forma la autoridad de quien está en el poder cuando se sabe que no va a volver a presentarse, ¿no?, o se intuye al menos que no va a volver a presentarse. Dice Sánchez que lo de hoy es un punto y aparte, pero no termina de explicar cuál es el siguiente párrafo que va a venir después, cómo va a materializar ese compromiso por la regeneración de la democracia. Por la información que tienes, Lola, por lo que te llega, ¿cuáles pueden ser los siguientes pasos? Es que ojalá nos llegara algo, porque sinceramente el hermetismo es absoluto. Yo veo muy difícil un plan de regeneración democrática, primero porque no es solamente en España donde esto está ocurriendo en muchos más sitios y tiene muchos factores, pero segundo porque necesitarías llevarlo a cabo con el principal partido de la oposición. Y ahora mismo, justamente, yo creo que el principal partido de la oposición ve flaquezas en su rival y, por tanto, no le va a dar nada menos que un pacto de Estado para regeneración democrática cuando cree que justamente está más débil y lo puede desbancar, ¿no? Por tanto, yo creo que aunque se presenten medidas que pretendan ir en esa dirección, pues es bastante posible que eso no vaya a ninguna parte. Lo que sí puede intentar, a lo mejor, es que esas medidas sí contenten a la mayoría parlamentaria que ahora tiene. Y que es lo que le reprochaban a algunos de ellos hoy, ¿no? Ya que no puedes intentarlo con la oposición, pues al menos que esas medidas respondieran a las demandas de los aliados parlamentarios que ahora mismo tiene. Lola, gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. El PP llevaba días diciendo que esta reflexión de Sánchez era un teatrillo y que el presidente no se estaba pensando nada, que solo quería desviar el foco de su mujer. Así que hoy Feijóo ha salido con todo. Su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución.
Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático, con un presidente que esté a su altura, y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. Isabel Morillo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Directora del Correo de Andalucía. Feijóo ya dijo este fin de semana que Sánchez estaba mostrando tics autoritarios que no se habían visto desde Franco. Esto lo dijo Feijóo. Hoy habla de que el presidente del gobierno pretende colar por detrás un cambio de régimen. Son acusaciones graves, Morillo. Pues sí, yo creo que si algo ha ocasionado el movimiento de Pedro Sánchez y lo que ha ocurrido estos 5 días es que se ha elevado el tono todavía más y hay todavía más polarización que antes de llamar a esta reflexión, ¿no? El PP es que está absolutamente convencido que esto es todo un teatro, no solo para conseguir movilizar a su electorado y en clave electoral, pensando en Cataluña y en las europeas, sino que cree también que esto es una coartada que se está fabricando para meterle mano al Consejo General del Poder Judicial y poderlo reformar y renovar de forma unilateral, cambiando las mayorías. Esa tesis hoy en el PP está absolutamente asentada. ¿Cuál es tu lectura, Morillo, de la decisión de Sánchez y de sus efectos que puede tener sobre la iniciativa que tenga, que pueda recuperar o que pueda perder el gobierno? ¿Cuáles son los efectos que crees que pueda tener esto? Pues es que yo creo que estaba escuchando a Lola y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay tantas preguntas sin responder y tantas preguntas en el aire que nos faltan elementos para ver cuál es el siguiente paso. Si Pedro Sánchez de verdad pone sobre la mesa un programa de regeneración democrática y llama al PP a una mesa y se consigue pactar un acuerdo entre el partido de gobierno y el principal partido de la oposición, pues desde luego que todo esto habrá servido de algo. Pero ¿alguien piensa que esto puede ocurrir en estos momentos? Yo creo que es evidente que no. Entonces, pues no sé en qué se va a concretar ese programa de regeneración democrática, no sé cuál es el siguiente paso que va a dar Pedro Sánchez. Yo creo que efectivamente todo lo que sea defender la democracia es bueno, pero no sé si con esto que ha hecho Pedro Sánchez se defiende la democracia o se debilita todavía más. Soy bastante escéptica con todo esto que estoy viendo. Morillo, gracias. Muchas gracias. Simón, buenas tardes. Pablo Simón. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu teoría? ¿Sánchez sale fortalecido o debilitado de esta? Bueno, a mi juicio lo que hemos visto durante estos 5 días de enorme presión institucional es un plebiscito, y un plebiscito por definición es binario. Lo que hemos visto seguro es que ha habido un incremento en la movilización de las bases de izquierda y probablemente un efecto pararrayos por el cual Pedro Sánchez ahora mismo seguro está aglutinando simpatías de sectores ideológicos aledaños y que seguro se pueden trasladar en un impulso en el corto plazo. O diferente es que estemos hablando de un escenario de polarización extrema en el que cada uno de las partes ha conseguido hasta cierto punto aferrarse a su relato, es decir, el Partido Popular y los conservadores están cómodos insistiendo en que esto es simplemente un primer paso para una degeneración institucional de España y por lo tanto el PP aquí también gana foco, consiguiendo convertirse en la principal alternativa de Sánchez, por eso entiendo yo que Feijóo ha salido con esa dureza, y del otro lado Sánchez, y esto yo reconozco que me había equivocado, no ha querido seguir un cauce institucional en términos de plantearlo como un nuevo impulso en una cuestión de confianza o asociarlo a unas medidas de reforma institucional concretas, sino que lo ha dejado en el aire y por lo tanto simplemente ha certificado que continúa. No sabemos en cualquier caso lo que se plantea a propósito de su sucesión, pero sí creo que se ha desnudado la enorme tensión a la que se ha visto sometido su partido, las dificultades que tiene para tener cuadros o relevo que pueda coger el timón en el caso de que Pedro Sánchez no esté, y en cualquier caso con una tensión institucional que yo creo que no ha tenido precedentes durante la legislatura que hemos vivido, al menos la pasada legislatura. Quiero preguntarte, Pablo, por la encuesta del CIS sobre Pedro Sánchez, sobre su carta, sobre su decisión. Las preguntas se hicieron el viernes a 1.800 ciudadanos, es una muestra discreta, pero esta encuesta también tiene intención de voto y los números le dicen a Tezanos que la carta y el parón de Sánchez ha sido la mejor decisión que ha tomado el presidente en toda su vida política a tenor del subidón que registra en intención de voto, si nos creemos esta encuesta. Dice el CIS que si hoy hubiera elecciones, el PSOE las ganaría de calle. En la última encuesta el PP le sacaba al PSOE 1 punto, ahora el PSOE le saca al PP 9 puntos. Este resultado es muy llamativo, pero hay datos
que sí son significativos dentro de esa encuesta, Isabel Villar. Sí, por ejemplo, que el 36% de los españoles creían que Sánchez debía seguir en su puesto tras esa carta y un 21% que debía dimitir. Aunque si miramos en concreto a los votantes del PSOE, 1 de cada 3 defendían que el presidente del gobierno debía haber dimitido, convocado elecciones o haberse sometido a una cuestión de confianza del Congreso tras esa misiva a la ciudadanía. Desde Aurora Boreal, el planteamiento de algunas de las preguntas que hay en esta encuesta. Simón, por ejemplo, ¿cree usted que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada? ¿O cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño? Esta es una de las preguntas. El 30% cree que el procedimiento está justificado y un 48% contesta a esa pregunta que es una manera de meterse con Sánchez. Tu lectura, Pablo, de esta encuesta flash del CIS. Pues yo no tengo ninguna duda de que si se va a lanzar un programa de regeneración hay que empezar por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Es totalmente inaceptable una encuesta flash de esta naturaleza, que hemos visto que en contextos electorales ha venido justificada la realización de otra encuesta del CIS, precisamente por esa tardía decisión que toman los españoles de votar en un sentido o en otro, por lo tanto puede tener cierta justificación, si se quiere, de carácter instrumental o metodológico, pero lo que hemos visto aquí son preguntas mal formuladas, sesgadas, connotadas, problemas respecto a la recogida de la muestra, se hace además en un contexto de opinión en el cual no hay oportunidad de afrontar lo que yo creo que sí me ameritaría una encuesta por sí misma, ¿no? Que es las percepciones que tienen los españoles sobre la justicia, que desde luego se prestaría, a mi juicio, a un debate bien interesante. Yo creo que esta encuesta no tiene ningún valor, no tiene ninguna validez y a mi juicio es una nueva mala praxis de la persona que está al frente de la institución. Pablo Simón, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Alguna voz más. Los socios de gobierno, en este caso a través de su líder, Yolanda Díaz, le piden a Pedro Sánchez que llene de contenido ese compromiso de regeneración democrática. Nosotros creemos que debemos de democratizar el Poder Judicial, hemos presentado iniciativas en este sentido y por eso el punto y aparte del día de hoy necesita ser dotado de contenidos. Más clara no puedo ser. No solo la reforma del Poder Judicial. Las libertades en nuestro país están en juego y que la ley Mordaza, que está en el acuerdo de gobierno, que no fuimos capaces de sacar en la legislatura anterior, ahora sí tiene que ser transformada. Por terminar de completar el dibujo de hoy, ha habido un momento en la comparecencia del presidente en la que él ha dicho: mi mujer y yo sabemos que este acoso no va a parar. Pues bien, minutos después, el líder de Manos Limpias, Miguel Bernard, que fue quien denunció a la mujer del presidente, hoy ha amenazado con más. Dice que vendrán más cosas. Pienso que tenía que haber dimitido, pero bueno, allá él, la responsabilidad de lo que pueda ocurrir a partir de ahora, la va a tener que asumir él. Si piensa que esto es la segunda fase del manual de la resistencia, bueno, pues veremos a ver si en un tercer envite también mantiene lo que dice de manual de la resistencia. Envites al presidente del gobierno, la responsabilidad ahora la va a tener que asumir él. Esto es Manos Limpias. Esto es Manos Limpias. Dejando claro lo que son y con qué motivaciones actúan, que desde luego no pasan por la búsqueda de la verdad. Y en el capítulo de lo pasmoso, Isabel Díaz Ayuso acusando hoy a Pedro Sánchez de atacar a los medios. Una persona que está utilizando todos los medios y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación. Los que se refieren a periodistas incómodos diciéndoles: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. O sea, ahora critican a Pedro Sánchez por su actitud ante los medios de comunicación. O el independentismo catalán, Pere Aragonés. 5 días jugando con las instituciones. Los autores del mayor juego con las instituciones que se recuerda en las últimas décadas, que fue el proceso independentista, acusando ahora a Sánchez de jugar con las instituciones. Y ya el no va más es Miguel Ángel Revilla. Pedro Sánchez ha hecho en los últimos años un partido absolutamente personalista, donde no hay un relevo. Revilla acusando a alguien de haber creado un partido personalista, sin relevo. Revilla. La mirada de Vidal Folk. ¿Quién ha perdido? Nadie lo sabe mejor que el perdedor. Nada más definitivo que su reacción para conocer el resultado de un pulso, de un litigio. Y ningún listón más revelador que comparar lo que esperaba con lo que ha conseguido. Al conocerse la carta de dudas de Pedro Sánchez, el PP propuso a su líder, Alberto Núñez Feijóo, como el sucesor natural del presidente. Hoy da por zanjado el asunto.
el mismo Feijóo replica a la resistencia del socialista con una frase diáfana: no le voy a plantear una moción de censura. Eso sí, acompaña su resignación con una justificación de gusto más discutible. No le censurará porque Sánchez ha comprado el apoyo de sus socios y así él fracasaría de nuevo. Pero este razonamiento resulta un poco diabólico. Si se aplica como norma general, la pregunta sirve también para quien la lanza al aire. Si a él le apoya Vox, como le apoya en tantas comunidades autónomas, ¿es que acaso ha comprado a los ultras? ¿Con qué precio? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué concesiones ideológicas? ¿A cambio de qué promesas? ¿Cómo es que él no sabe comprar a las derechas periféricas? Sería estupendo que los personajes públicos contestasen las preguntas o las acusaciones que dirigen a los demás por aquello de la igualdad ante la ley de la opinión pública. Sánchez se ciñó sin insultos a describir el acoso y derribo decretado por José María Aznar con la consigna de quien pueda, que haga. Feijóo contesta con calificativos como ridículo, bochorno, retroceso, cesiones, escándalos, daño, agonía, decadencia, impunidad, amenazas, y anunciando que seguirá persiguiendo a la esposa del presidente por tierra, mar y aire. La llama entorno, como si fuera un mueble, ese estilo de gran caballero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.